Bienvenidos nuevamente a su programa, su podcast, El Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de los Cobos y con esto arrancamos. Nuevamente bienvenidos a todos ustedes a esta su edición semanal del Entretenólogo. Mi nombre es Lisandro Mesa de los Cobos y pues en esta ocasión, como ustedes ya saben y como todos conocemos, hablaremos nuevamente de ciertas manifestaciones del entretenimiento que nos brinden a nosotros una nueva forma de revisar los espectáculos, una manera diferente en la cual podamos conceptualizar y recibir todo aquello que grandes profesionales de esta industria brindan para todos los espectadores. Antes de poder mencionarles el tema del día de hoy, me gustaría sobre todo agradecer a algunas personas que de igual forma nos han estado escribiendo en las diferentes redes, los diferentes medios. Ahorita uno que tengo inmediato, que sobre todo escribió hace algunos minutos, Eric Malo, una persona, un músico, un licenciado, que la verdad también agradezco mucho lo que me dices, sobre todo porque él, al igual que su servidor, vemos el entretenimiento no nada más como un espacio ameno, divertido, alegre, sino por el contrario, como un espacio, una industria muy, muy profunda, que trae consigo una planeación creativa, logística, administrativa, económica muy grande. Entonces, Eric, pero muchas gracias por tus comentarios. De igual forma, a todos aquellos que constantemente le están poniendo compartir, que hemos tenido hemos recibido muy buenos comentarios de personas que incluso no estaban en nuestro radar, que ya nos empiezan a hablar de otras partes de la República, incluso de otros países, y todo gracias a ese compartir o share que le dan de manera constante. Muchas, pero muchas gracias. Nuevamente, pedir de su apoyo para que le den like, se suscriban y compartan para así nosotros poder llegar a más personas. Y finalmente, antes de poder entrar con el tema, agradecerle también a Juan González Arabia, nuestro director, productor y todo lo demás, por su esfuerzo y la verdad es que ese empeño que siempre le pone. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de una industria o bueno, más bien de un negocio en particular de la industria del entretenimiento que la verdad me llama mucho la atención. Esta empresa como tal hoy en día es considerada una de las más importantes a nivel entretenimiento que México ha exportado al mundo. No nada más por la cantidad de franquicias o sucursales que hoy en día tienen alrededor del mundo, sino también por la labor social que esta genera e implica a nivel infantil. Es decir, voy a estar hablando el día de hoy de lo que se le conoce como el edu-entretenimiento y en específico o en muy particular de lo que es la industria mexicana, orgullosamente mexicana, que se llama Kidzania, anteriormente mejor conocida como la ciudad de los niños. Pero antes de poder hablar sobre Kidzania, me gustaría dejarles claro a todos ustedes, escuchas, qué es el edu-entretenimiento. De entrada, a nivel, vamos a llamarlo, conceptual teórico, se refiere a cualquier tipo de espectáculo, show, programa de radio, de televisión, que en su propuesta o en su fundamentación buscan, por sobre todas las cosas, el uso de contenidos educativos y que estos contenidos educativos los muestran o los tratan de insertar en la mente de los niños a través de lo que se le llaman actividades del entretenimiento. De acuerdo, y me voy a pedir citar a un autor de nombre Belén Mainer Blanco, ella dice, el edu-entretenimiento es cualquier actividad lúdica que además de entretener, potencia la maduración del ser humano, pues afecta al cambio del comportamiento, al intelecto, al desarrollo motor y a lo afectivo y social. Es decir, cuando estamos hablando del entretenimiento o el edu-entretenimiento, vamos a estar sobre todo velando por el bienestar integral, en este caso, de un ser. Y vamos a hablarlo directamente de Kidzania, de los niños. Por ello, me gustaría hablar de Kidzania y dividirlo en diferentes sectores esta participación. Primero, lo que sería
el nivel conceptual de la propuesta de Kitsania, algunos resultados como segunda parte, es decir, a nivel económico, aquellos que dicen, bueno, ¿y verdaderamente es tan redituable tener un negocio de estos o no? Entonces, se los voy a dejar claro a nivel datos duros financieros, los resultados y algunas estrategias que hoy en día están pensando lanzar o próximamente lanzar Kitsania a nivel México y también a nivel mundial. Entonces, lo primero, el concepto. El concepto de Kitsania se va a diferenciar o va a estar buscando la conceptualización de dos negocios en uno. El primero, que se le llama como un centro familiar de entretenimiento y aprendizaje, y segundo negocio, que se le llama la experiencia con propósito para las marcas. Es decir, y me voy a permitir explicarlo un poquito. Su primer negocio o su core de negocio evidentemente es este espacio de entretenimiento familiar educativo, para que un niño con sus papás, con sus tíos, con sus abuelitos y demás, pueda disfrutar de la experiencia sensorial educativa que en estas magnas instalaciones se le va a demostrar. Y en segundo lugar viene esta exposición de las marcas, porque aquellos que ya han tenido la oportunidad de ir a Kitsania, antes la ciudad de los niños, se pueden dar cuenta que hay diferentes booths o diferentes experiencias que tienen delineada una marca que hoy en día conocemos. Por ejemplo, un Fórmula 1, un Telmex, un Bimbo, un Estafeta, etcétera, etcétera. Y todas estas marcas al final del día están posicionando su nombre en la mente de sus probablemente consumidores, ya sea potenciales o cautivos. Entonces, esa es la idea de negocio. Dos negocios en uno. Ahora bien, ¿qué es lo que va a tener Kitsania? Y lo primero que nosotros tenemos que llamarlo o lo tenemos que diferenciar es que van a buscar un juego de roles que va a tratar de potencializar al máximo la expresión laboral de los adultos en los niños, con una idea central que es conviértete en doctor, conviértete en piloto, conviértete en bombero, conviértete en policía. Es decir, conduce tu propio destino y construye tu futuro. Más o menos así se podría decir. Entonces, evidentemente la ciudad de Kitsania, porque es una ciudad al final del día, estamos hablando que es una extensión gigantesca anclada en diferentes centros comerciales, que de hecho ya es una tienda ancla. Bien me lo decía el COO de la empresa, que ya hay muchos centros comerciales que se han acercado con ellos y les dicen, no me pagues, yo me encargo de construirte todo. Es más, hasta yo te pago una cantidad mensual porque estés con nosotros en esta plaza comercial. Porque yo sé que de esta manera, si tú estás presente, va a haber un flujo de personas y un flujo de consumidores muy alto para las demás tiendas o empresas que se posicionen o se coloquen dentro de la plaza comercial. Entonces, de entrada en esta ciudad completa, vamos a encontrar lo que es una vida real. Calles, establecimiento, tiendas, plazas, aeropuertos, plazas comerciales, centros de abastos, suburbios y demás. Y dentro de este rol o de estos roles que los niños van a encontrar durante todo el espacio o en todo el espacio físico, pues evidentemente van a ser más de 100 diferentes establecimientos, con aproximadamente más de 200 profesiones que van a poder entrar en muchos de los rubros que hoy en día existen como profesiones a nivel México y mundo. Una estación de bomberos, una estación de policía, un hospital, el supermercado, la academia de aviación, la escuela culinaria, el estudio de televisión, el teatro, fábricas, sitios de construcción, etcétera. ¿Por qué? Porque son todas las profesiones que podríamos nosotros encontrar en el ejercicio del día a día. Ahora bien, la palabra Kitsania va a tener su definición creativa y fue un ejercicio que hicieron hace ya muchos años, pero sobre todo pensando en un futuro que se les hacía muy cercano. Y es decir, Kitsania va a tener su división de palabras. La primera, que es el término Ania, que significa la tierra de. Kid, que es una palabra alemana que significa kinder o en inglés niño. Y finalmente Sania, que en inglés
se le conoce o tiene su significado como algo ingenioso, divertido o cool. Esa es la idea de Kitsania. Una nación con identidad propia, que va a tener su propia historia, que va a tener su propio gobierno, en donde hay un juego muy llamativo, en donde hay un congreso, donde hay diputados, hay colaboradores de gobierno, también tienen símbolos nacionales, es decir, una bandera, hay monumentos y evidentemente una cultura propia, desde un idioma, una música, fiestas nacionales o tradiciones nacionales de lo que se le podría decir la nación de Kitsania. De igual forma mantienen una economía propia, es decir, la moneda que se le llama el kitso. Y hay diferentes denominaciones de kitso. ¿Para qué? Para que las personas o los niños que estén jugando aquí, lo primero que hagan es ganen kitsos, gasten kitsos, ahorren kitsos, inviertan kitsos, donen kitsos y paguen impuestos en kitsos. Que esa es una de las cosas fundamentales que vamos a encontrar. Voy a ahondar un poquito más adelante. Cada uno de estos socios de propósito, es decir, las marcas que están involucradas en Kitsania, lo primero que van a tener que hacer si quieren involucrarse en esta es un establecimiento que esté vinculado con su contraparte de la vida real, por así decirlo, que van a tener una participación como socio comercial para enriquecer aún más la actividad, que se promueve el realismo, evidentemente, del concepto. Si vas a estar en la parte de estafeta, que se viva verdaderamente la realidad de lo que son las demás sucursales a nivel físico con lo que se vive en Kitsania, evidentemente una cuestión de viabilidad económica y finalmente pues se busca que sea una cuestión de compañías líderes. ¿Por qué? Porque ese es una de los ideales que tiene Kitsania, es que los niños sueñen y se apasionen en grande. No porque esté mal que los niños sueñen y piensen en empresas chiquitas. No está mal eso. Sin embargo, sí podemos hacer ver o hacer creer que los niños pueden ser los directores de empresas como Amazon, es decir, de las más importantes a nivel económicamente, a nivel mundial, sí los podemos hacer soñar y desear eso en algún momento. Es decir, esta cuestión inspiracional, o al menos así es como ellos lo están mostrando. Ahora bien, dentro de este mismo concepto que tiene Kitsania, hay una parte fuerte y fundamental. Se cree que el poder de la educación es la variable más significativa para generar un cambio positivo. La educación como herramienta para un cambio positivo. Y aquí es donde viene el entretenólogo un poco crítico. Y digo, me responsabilizaré de mis palabras en todo momento. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro bello país México y la educación primaria? ¿Verdaderamente ustedes escuchas que están siguiendo este podcast? ¿Verdaderamente creen que se está haciendo un ejercicio consciente para encaminar a los niños hacia un mejor futuro a través de la educación? ¿O por el contrario ya están inmersos muchos poderes, intereses políticos y económicos? Lo voy a dejar a su consideración, pero creo que todos tenemos la misma respuesta. Pero al menos hay empresas del eduentretenimiento que creen que en la educación está el verdadero cambio y le están apostando en eso. Y aquí es donde me permito citar una de las frases, o bueno, dos frases que ellos utilizan de manera constante y que incluso uno los puede ver dentro de sus oficinas. La primera es: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Que bien la dijo Nelson Mandela. Y la segunda: dímelo y lo olvidaré. Muéstramelo y lo recordaré. Involúcrame y lo entenderé. De Benjamin Franklin. Es decir, dos frases que tienen toda la idea inmersa de Kitsania. Ven con nosotros. Vas a estar viviendo una experiencia entretenida, tratando de alcanzar o tratando de soñar en esas cosas que tú vas a poder lograr tarde o temprano. Una experiencia a través más bien un aprendizaje a través de la experiencia directa. Vas a estar, o los niños van a estar, en lugar de solo ver y escuchar, van a interactuar verdaderamente con las profesiones, van a usar todos los sentidos,
que para todos aquellos que alguna vez han escuchado nuestro podcast previamente, yo les comentaba que los creativos del entretenimiento siempre van a buscar el incentivar, motivar o explotar o interactuar con los 5 sentidos del ser humano. Porque si se alcanza la estimulación de los 5 sentidos, es más probable que la experiencia sea memorable y no se le olvide, en este caso al cliente o a la audiencia. Y es lo que hace Kidzania. Involucra todos los sentidos en cada una de sus actividades. Los niños van a ser independientes porque al final del día, tarde o temprano lo van a hacer y por ende deben de tomar sus propias decisiones dentro de lo que es la ciudad. Toma decisiones, algo muy efectivo. Es decir, se busca que la educación y el entretenimiento generen algo que se le llame el aprendizaje experiencial, algo que hoy en día es lo más solicitado en los trabajos contemporáneos. Toda esta esencia, ¿qué es lo que va a brindar? Evidentemente va a brindar al alumno o al niño un mejor aprendizaje, un desarrollo mayor de las habilidades y finalmente la promoción de los valores. Es decir, ya se mete en una cuestión sumamente grande, están canalizando toda esta gran energía y esta gran chispa de los niños en situaciones o en factores propositivos para generar un cambio cultural y social. Bien, una de las cosas que hoy en día Kidzania está tratando o genera o ya empezó a generar una mejora en la experiencia es, de entrada, lo que se le llama comunidad. Es decir, busca la diversidad y busca enseñarle a las personas cómo podemos cuidar a las personas que tienen capacidades diferentes. Hay múltiples actividades en donde a los niños se les llega a cubrir los ojos con, en este caso, una venda y se les pide que hagan su supermercado, que compren su supermercado. Entonces, a través del uso del tacto, van a tratar de comprar 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol y demás, para que ellos verdaderamente sientan en carne propia lo que nuestros débiles visuales tienen que vivir día con día. De igual forma, hay otras experiencias en donde se les presta una silla de ruedas o muletas y tienen que trasladarse en todas las instalaciones. ¿Para qué? Para que también vean lo complejo que es caminar o moverse o transitar en una ciudad como las que tenemos en México, y más si uno tiene una discapacidad. Entonces ya se está buscando este proyecto de diversidad e inclusión. Igual, ya están entrando mucho en el papel del medio ambiente, en el manejo de los desechos, en el reciclaje y en el uso consciente del agua y de la electricidad. Algo que ya es parte de los retos que tenemos como ciudadanía. Y vuelvo a meter aquí mi cuestión crítica. ¿Y cómo vamos nosotros como adultos? ¿Cuántos de ustedes separan la basura? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente hacen un proceso de reciclaje? Y estoy seguro que me van a decir, es que no sirve de nada porque llega el camión de la basura y todo lo tira al mismo lugar. Tú preocúpate de lo tuyo, deja que el camión de la basura se preocupe de lo suyo. Al menos tú haces esa separación y si cae en el mismo lugar, esa no es tu bronca. Tú haz lo que a ti te toca, deja de esperar que otro haga lo que tú no haces. Y el uso consciente de los recursos, igual, el agua y la electricidad. Y creo que esta parte desde niño a mí me la enseñaron y lo tenemos en su humilde casa, que con una botellita de PET de 600 mililitros dentro del contenedor del WC se pueden ahorrar miles de litros de agua de manera constante. Y pregunto, ¿y cuántos de los que están ahorita escuchando ya lo hacen? Y es un ejercicio consciente que seguimos sin hacerlo nosotros adultos. Afortunadamente, ya hay empresas que a los niños, que con los niños sí se comprometen para hacer este cambio. También una cuestión muy marcada de caridad, es decir, tú ganaste tus kitsos y ya te vas a ir. Puedes regresar, es decir, ahorrar tus kitsos, meterlos en tu cuenta de banco y la próxima vez que regreses a Kidzania utilizarlos. O por el contrario, donar. ¿Por qué? Porque la donación es algo importante hoy en día en cualquier comunidad que se presente. La salud, manejado en todo lo que es la nutrición, la higiene y la movilidad. De igual forma, cosas que hoy en día necesitamos. México está en los niveles más altos de obesidad.
Nos encantan las papitas, nos encantan los refrescos, nos encanta no hacer ejercicio, no salir a caminar, ¿verdad? Pero a los niños eso sí les va a afectar tarde o temprano. El higiene, ya lo vimos. Se nos acerca una pandemia, COVID-19, y lo primero que nos dicen es la higiene es uno de los factores más importantes. Entonces ya también a los niños se lo están mostrando, y la movilidad que yo lo había comentado. La dificultad, y lo vemos en las banquetas de nuestras ciudades. ¿Cuántas veces estas banquetas le es imposible a alguien que está en silla de ruedas poder transitar con facilidad? ¿Cuántas veces le cedemos el paso? Etcétera, etcétera. Y finalmente, que es una parte muy creativa de Kitsania, la seguridad, es decir, la prevención de accidentes y la prevención de riesgos. Y por eso ellos también tienen muchas reglas y muchas normas a fin de evitarlos. Todo esto fundamentado evidentemente en los valores universales: la generosidad, la gratitud, la honestidad, la integridad, la justicia, la lealtad, etcétera, etcétera. Ese es Kitsania, un ejercicio consciente a nivel educativo, en donde dos instituciones educativas muy fuertes se involucran, como lo que es el TEC de Monterrey y la Universidad de Anáhuac, y que luego es operacionalizado por expertos del entretenimiento. Dos grandes industrias, dos grandes filosofías, dos grandes pensamientos, tratando de generar un buen negocio que tenga un compromiso social impresionante. Y eso es lo que hace Kitsania, eso es lo que realiza. Ahora bien, viene la parte del entretenólogo un poco más racional. Económicamente, ¿verdaderamente esto funciona? Y déjenme decirles que todo aquello que tiene un factor social sí funciona y genera dividendos o ganancias, utilidades bastante grandes. Kitsania, cuando decidió arrancar en el año de 1999 en la Ciudad de México, en lo que es el Centro Comercial Santa Fe, estaba esperando en su primer año recibir alrededor de 400,000 asistentes. ¿Y qué creen? No los obtuvo. Su primer año recibió nada más 208,000. Y son inversiones millonarias gigantescas las que habían hecho para tener este espacio. Sin embargo, para su segundo año y a partir de su segundo año, manejan un promedio de visitas anuales de 780,000 personas, desde el segundo año hasta el ejercicio actual. Es decir, superando la meta al 100% de lo que ellos concebían que iban a tener como utilidades y ganancias dentro de lo que es esta rama del eduentretenimiento. Hoy en día hay 42 socios de la industria, es decir, estas marcas que colocan sus pequeños espacios sensoriales o experiencias sensoriales, cuando ellos en un inicio habían anclado nada más 25, es decir, casi llegan al doble de nuevas experiencias. 63 socios de propósito, 42 empresas multinacionales y en este caso 21 empresas nacionales, incluyendo instituciones gubernamentales. Y digo, hoy en día, con este nuevo ejercicio gubernamental, desafortunadamente algunas de las instituciones que formaban parte de la experiencia Kitsania, como eran pagos de impuestos y cosas por el estilo, la nueva administración decidió retirarlos. ¿Por qué? No lo sé, ¿verdad? Se los dejo a su criterio y consideración. Y finalmente, los reconocimientos más importantes que tiene Kitsania hoy en día. Es reconocido en el año 2001 como el mejor parque temático creado a nivel mundial. Es considerado desde el año 2003 hasta el 2006-2007 como el mejor centro de entretenimiento familiar por parte de la organización internacional llamada YAPA. Se le considera desde el año 2009, 10, 12, 13, 15 como la mejor franquicia en el extranjero. Es el Premio Nacional de Calidad y Economía del año 2012 al 16, y así me podría ir con muchas otras de lo que son los premios y reconocimientos que ha generado. Y ahora sí, estamos hablando de que el eduentretenimiento en su conceptualización creativa es perfecta, aterrizado a nivel operacional que económicamente es verdaderamente bueno y gigantesco. Y todo con una idea, una visión, un propósito muy claro, que me permito citarla: encender los corazones y las mentes de los niños de todas partes para impulsarlos a hacer del mundo un lugar mejor. Y creo que esa es la esencia de lo que busca
el entretenimiento, crear un mundo mejor, hacer que la gente sueñe con un mundo mejor, que se apasione con un mundo mejor. Y Kitsania lo ha logrado, afortunadamente, y es nuestro exponente o uno de nuestros exponentes más importantes de México al mundo en esta industria. ¿Y por qué lo digo de industria? Porque hoy en día hay 20 franquicias a nivel mundial en operación y 8 en desarrollo, es decir, ya van a existir 28 Kitsanias en el mundo. Aquí en México tenemos la fortuna de contar con 4, 2 en la Ciudad de México, 1 en Monterrey y 1 en Guadalajara. ¿Qué es lo que busco o qué es lo que trato yo de decirles a través de este ejercicio de Kitsania? Y sobre todo después de haber tenido la oportunidad de hablar con el COO Hernán de la misma empresa, que él me decía, Kitsania es el mejor ejercicio de lo que nosotros podemos aspirar como nación a tener. Porque los niños al momento en el que se acercan con cada una de las experiencias es donde verdaderamente les empieza a nacer el gusto por querer ser una profesión o ser algo distinto. Y me permito recordarles algo que platiqué con él, que bien me lo comentaba al respecto de esta situación de la profesión del piloto, que el 80% de las personas o de los niños que participaba dentro de esta amenidad, el 80% eran niños y únicamente el 20% eran mujeres. Y cuando estamos hablando en este nuevo mundo de equidad, de darle espacios o permitirle espacios también a las mujeres que bien se lo merecen, se preguntaba por qué motivo de manera voluntaria nada más 20% de las niñas quieren ser pilotos. Y decidieron hacer un ejercicio, una investigación, cambiar al supervisor del área, que era masculino, cambiarlo a femenino. Y ese pequeño cambio generó una modificación en el pensamiento de las niñas. Y hoy en día el 52% de los niños voluntarios son hombres y el 48% son niñas. Es decir, niñas que hoy en día seguramente sueñan y están apasionadas en ser pilotas o pilotos, no sé cómo se diga, ustedes disculparán. Pero es ese ejercicio de sueño, es ese poder referencial de yo quiero ser como la persona que está allá arriba, yo quiero ser el bombero, yo quiero ser el policía. Y esa va a ser mi reflexión final para todos ustedes, escuchas del día de hoy. Kitsania es un ejercicio de eduentretenimiento fabuloso, que económicamente da muchos dividendos, pero se asemeja mucho a una familia. Y entonces les hago la pregunta a todos ustedes. Y en su familia, a sus hijos, ¿a qué los invitan a aspirar a ser? ¿A ser pilotos? ¿A ser cirujanos? ¿A ser directores de empresas transnacionales? ¿O a quedarse, muy probablemente, con profesiones que no es malo que lo sueñen y que lo piensen o que se trabajen en ellas? Pero siempre hay que tratar de hacerlos que tiren en grande, lo más grande posible, que es lo que necesita México. Gente soñadora, porque los mexicanos somos capaces. Somos intelectualmente muy creativos y tenemos todas las condiciones para ser los mejores del mundo. Solo es cosa de que no la creamos. Y que a nuestros hijos y a nuestros niños les digamos lo mismo. Créetela, que puedes ser el director de una transnacional. Paga impuestos, porque es importante a través de estos impuestos para que la ciudadanía, la sociedad, las calles, la luz, etcétera, sea mejor cada día. Ahorra el agua, la electricidad. Hijo mío, te voy a enseñar a cuidar tus pesos, a que no malgastes, y así sucesivamente. Esa es mi reflexión del día de hoy al respecto a esta maravillosa empresa llamada Kitsania, a la cual verdaderamente le agradezco todo lo que hace por, en este caso, los niños y el futuro de las naciones. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan de manera constante, por ese espacio, por ese tiempo. No se les olvide, por favor, darle like, compartir, suscribirse y sobre todo hacer que este ejercicio del entretenólogo sea cada vez más grande. Me despido, su servidor, Lisandro Mesa de los Cobos. Nos vemos la próxima semana.